¡Vamos a hacer un vídeo, coño! ¡Vamos! En otros países que te toquen los huevos es un insulto. En Alemania es tradición. Bitte Eier immer erst waschen. Es ist ganz wichtig, nicht, dass ihr danach irgendwie das ganze Zeug im Mund habt, wenn ihr dann die Eier an den Mund rannimmt. Und jetzt zeige ich euch, wie das Ganze geht. Aber dafür brauchen wir jetzt erstmal sehr viel Puste, also schaut, dass ihr wirklich genug getrunken habt und wenn euch ein bisschen schwindelig wird, dann bitte macht eine Pause. So, einmal tief Luft holen und auf geht's. Zwischendrin Luft holen. Jetzt ist nichts mehr drin. Yay! Mira, este tiene que ser ingeniero en Audi. ¿Y por qué hacemos esto? Pues para pintarlo. Y luego colgarlos como si fuesen trofeos. ¡Cácaras de bichos muertos! ¡Yeah! De hecho, el tema de los huevos es muy importante en la cultura alemana. ¿Por qué? Los huevos son un símbolo de la vida, de niños, de nacer y de crecer, y probablemente también de alguna que otra tortilla. Por ello, a lo largo del año, Alemania tiene muchas tradiciones locas que giran en torno a los huevos. Am besten nehmt ihr es um den Finger, macht den Boden hier. Am Stück Holz ist es ein bisschen schwieriger. Verschiebt sich immer. Und jetzt schiebt ihr einfach das Stück dazwischen. Was hat Ihnen exakt gefehlt? Eier. Sag ja Eier, wir brauchen Eier. Eier. Alemania no es un país, es 16. Si te fijas en el nombre alemán de Alemania, se llama Bundesrepublik, una república federal. Un Bund es como una alianza. Eso hace que sea tan difícil tener una identidad propiamente dicha alemana. Si te fijas, en cada estado alemán que hay, las cosas son un poquito diferentes. Como más tarde lo verás si tienes que llevar a tus hijos al colegio, porque en cada estado las leyes, las normativas y las vacaciones son otras. Wer zu Beginn der Osterferien solchen Staus aus dem Weg gehen möchte, sollte bestenfalls nicht mit dem Auto verreisen. Oder eben erst am Sonntag, Montag oder gar in der Nacht losfahren. Así, por ejemplo, hay atascos típicos que comienzan con el comienzo de las vacaciones de los diferentes estados. También hay diferencias en las leyes. Así, por ejemplo, en Hessen todavía existe la pena de muerte, lo único que está inhabilitada por la Constitución alemana. En teoría, sería posible que si se fragmentara Alemania, volviese a haber ejecuciones en Europa. No, God! No, God, please, no! No! Está prohibido detonar una bomba atómica. Wer es unternimmt, durch Freisetzen von Kernenergie eine Explosion herbeizuführen, wird bestraft. Y lo mejor son las penas, porque según el grado de lo que hiciste, te puede tocar de 1 a 10 años de cárcel, o un poquito más, lo cual te pone al mismo nivel que personas que están traficando con marihuana, o que están descargando películas y música ilegalmente.
La verdad que sería interesante averiguar de por qué escribieron esta ley. Me imagino a Hans, ¿no? Ahí en su ministerio, en su puesto de funcionario, ahí todo tranquilo, hasta que le viene su colega Hans. ¿Y tú ya hiciste la ley de prohibir usar bombas atómicas? Tengo que decir que duermo mucho mejor desde que sé que estaba prohibido. ¿Qué le pasa a estos alemanes con la cerveza? ¿De dónde viene esta obsesión? Especialmente si vienes de un país en el que no se consume alcohol, te preguntarás por qué todo este rollo de la cerveza. La razón es muy fácil, y es que existir es sufrir. De ahí que haya un dicho muy importante en Alemania, y es que el alcohol es el lubricante de la sociedad. Me pregunto cuántos niños habrán nacido gracias al alcohol. 1844. El rey de Baviera, König Ludwig, expone en un real decreto que el precio de la cerveza se debe subir por un Pfennig, un céntimo. Unos 2000 bávaros atacan a la cervecería y a la policía. Llaman al ejército. El ejército se une. El rey pierde. La cerveza no se toca. Incluso hay una teoría que dice que la revolución en Alemania para instaurar la democracia comenzó con un aumento del precio de la cerveza. La cerveza no se toca. Y podrías pensar que habrán aprendido de ello. Pero, 1873, en Frankfurt se decide aumentar el precio de la cerveza. Tuvo que venir el ejército prusiano para dispararle a todo Kiski en la plaza principal. La cerveza no se toca. What? 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 El mar alemán tiene horario de trabajo. Viene a una hora y se va al cabo de una hora. Das Wattenmeer der Nordsee ist eines der letzten großen Gezeitengebiete der Welt. Bis zu 40 Kilometer erstreckt es sich in die offene See. Die Eiszeiten und der Mensch haben diese Landschaft geformt. Das Leben hier richtet sich nach dem Wechsel von Ebbe und Flut. Es algo que puedes ver también en la costa de los Países Bajos y en parte también en Gran Bretaña. El movimiento de la marea es tan pronunciado que cuando hay marea baja hay varios kilómetros más de Alemania para explorar. What? Quizás ya tengas un rey. O un rey emérito. ¿Por qué no te callas? ¿Pero por qué no te conviertes en rey aquí, en Alemania? Schützenkönig möchte ich einmal sein. Schützenkönig nur für dich allein. Kimbekorn und Schuss. Desde la Edad Media hay varias tradiciones que buscan nombrar a una persona como rey o reina durante un tiempo limitado para representar a ciertos campos, ciertos ámbitos, dirigir un poquito y en general para tener un buen tiempo. Así, por ejemplo, hay reinas de Mayo, que antes eran chicas que por ser las más guapas las elegían como la reina del día y que se subastaban a modo de broma a los solteros para repartir el dinero que se recaudaba a las chicas menos afortunadas. Puedes convertirte en reina del vino, en reina de los Kartoffeln, del campo, hay reina de la cerveza, príncipes de carnaval. Me recuerda al episodio aquel del Don Quijote en el que unos campesinos eligen a Sancho Panza como alcalde. Y hablando de reyes, olvídate de los Illuminati. Los alemanes gobiernan al mundo, pero los Illuminati no eran alemanes. Los alemanes gobiernan a los alemanes. Sí, bueno, eso se llama democracia. Quiero decir que los alemanes gobiernan a los gobiernos. Prepárate para que tu mente haga. La mayoría de las dinastías reales es alemana o está emparentada con las dinastías alemanas.
En gran parte del mundo, como en Sudamérica y en América del Norte, un porcentaje considerable tiene antepasados alemanes. Una gran cantidad de lo que es el mainstream también. Cuando ves gente con nombres que suenan un poquito alemán, pero que se escriben un poco diferente, puedes estar seguro de que tienen alguna relación con Alemania. Yo no sé por qué la gente tiene miedo a los Illuminati. Si es que hay alemanes everywhere. Quizás los alemanes no quieren que se descubra. Que la comida japonesa es rara. Te voy a enseñar lo que es raro. Wenn mal wieder der kleine Hunger kommt, gibt es an der Küste das hier. Fischbrötchen mit Bismarck-Hering. ¿Quieres un poquito de espaguetis? ¡Ja! Te engañé. Es helado. O quizás quieres este pan de carne molida cruda. ¿Y este queso de arañas? ¡Han vuelto los vikingos! Alemania es un país rico en historia, desde la Edad de Piedra, a los celtas y los romanos, a la Edad Media, hasta hoy en día. Igual como hay algunos sitios que se dedican al patrimonio de los romanos, desde hace algunos años está en auge el revivir de la Edad Media. Es tradición disfrazarse de diferentes tradiciones. Pero obvio, el primer impulso de los medios de comunicación, pues yo creo que sabemos cuál es. You have 3 seconds to attract attention. Go! ¡Nazi! 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 No dudaría en que haya un pirado que se aproveche del tema. Pero la verdad es que es muy divertido y te animo, si puedes, que visites una de esas ferias medievales en uno de los castillos o un mercado medieval, como también los hay, por ejemplo, en Navidad. Con lo que, colorín colorado, este vídeo se ha acabado. ¡Ah! Extra time. No me preguntes por qué. A los alemanes les encanta aplaudir golpeando la mesa. Puede ser un deporte.